Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este seminario, que realmente me parece muy importante, que en el medio de la acción también nos sentemos a reflexionar y a debatir, y es un placer realmente formar parte de esta mesa de debate con personas tan prestigiosas y tan amigos queridos de tanto tiempo. Voy a intentar retomar las consignas del panel y voy a tratar de hacer una aproximación a las demandas y a las vacancias a las que hace referencia el- la propuesta del panel desde una mirada de las ciencias sociales y las humanidades. Un poco en sintonía con lo que recordaba Ana, en los últimos años, la crisis del sistema científico movilizó muchísimo a toda la comunidad científica argentina. Y eso produjo determinadas formas de asociación, determinada constitución de redes disciplinarias y transdisciplinarias, aspectos de federalización, acciones de federalización, y también una mirada de salir de lo estrictamente académico del sistema para entrar en contacto con diversos actores para pensar la problemática científica. Yo creo que a lo largo de estos años, de estos últimos 4 años, hasta fines del año pasado, se configuró una representación del científico, de la científica, cada vez más alejado de aquel que investiga objetivamente en su laboratorio, aislado del mundo, en una especie de torre de marfil, y por el contrario, empezó a instalarse una configuración de que el científico, la científica, era alguien que articula su saber, su conocimiento con las demandas de la sociedad. Todo esto quiero reiterar que creo que se destacó en estos años, que se destacó en estos años de crisis, que fue como un producto de esa asociación a los que nos obligó la crisis. A principios de este año estábamos en esa situación y la comunidad científica en general creo que se preparaba para poner en marcha una sinergia positiva cuando sobrevino la pandemia. Pero la pandemia, por todo lo dicho antes, también nos encontró armados para salir rápidamente en respuesta a la urgencia. Y creo que nos dio también coordenadas para pensar no solo el durante la pandemia, sino también para pensar cómo puede ser cuando llegue un futuro post-pandémico. Y ahí voy a permitirme algunas observaciones. En primer lugar, me parece que la centralidad de las demandas que la sociedad hace a la ciencia ponen de manifiesto el carácter transdisciplinario de esas demandas. La urgencia de atender todo lo relativo a la pandemia vino a corroborar lo que venimos diciendo desde hace mucho los científicos, que no existen compartimentos estancos entre las ciencias, que no tienen vigencia las viejas taxonomías de ciencias básicas, ciencias aplicadas, ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias tecnológicas como compartimentos separados. Se enfatizó una vez más, ahora, ante la urgencia de la pandemia, de afrontar los problemas en forma conjunta. Y la comunidad científica, tal como señalaba Ana, estuvo a la altura de esa demanda, estuvo a la altura de dar respuesta a esa urgencia. Y también es muy importante que esa respuesta fue en contradicción de lo que tanto habían expresado antes, en estos 4 años, los medios hegemónicos acerca de, bueno, qué éramos los científicos, para qué servíamos los científicos, cómo trataron de orientar a la opinión pública hacia la inutilidad de la existencia del sistema científico. Creo que, bueno, nuestra capacidad de respuesta desde una perspectiva conjunta para esta
para esta urgencia es una de las capacidades que pudimos demostrar ante la pandemia. En segundo lugar, yo creo que esto significa situar a la dimensión social de la pandemia en una cuestión central de la ciudadanía. Significa simplemente reivindicar que el paradigma emergente debe ser científico y social en su totalidad, que no está la ciencia por un lado y la sociedad por otro, porque la ciencia y todos los cambios que produce la ciencia, todo lo que podemos denominar como la revolución científica, sencillamente acontece en la sociedad, porque los fenómenos naturales deben estudiarse como fenómenos sociales, y en este paradigma tienen incidencia epistemológica todas las ciencias. Y cuando digo todas las ciencias, digo el abanico completo de las ciencias, e incluso me atrevo a decir que también todas las manifestaciones de las humanidades y del arte y las representaciones culturales en su conjunto entran en ese paradigma amplio de lo científico y lo social conjunto. Ayer, y recién lo recordaba Fernando, el ministro Salvarezza se refirió a un rediseño de la política científica y se refirió a esto de los proyectos por misión. Los proyectos por misión, tal como recién lo recordaba Fernando, es eso, es pensar en proyectos, pensar que el sistema científico diseñe proyectos a partir de la demanda de la sociedad y no que aplique sus paradigmas individualmente de esas demandas. Y esas misiones, tal como las definió ayer el ministro, están muy relacionadas con la pandemia, pero solamente porque visibilizan un problema o varios problemas, que por supuesto van a tener mucha más presencia y mucha más centralidad después de la pandemia. Y también el ministro recordaba que ya el ministerio ya había empezado a pensar en este tipo de proyectos por misión cuando antes de la pandemia se habían pensado en los proyectos de Argentina contra el hambre. Bueno, todas las convocatorias que surgieron en estos tiempos eh, tienden a eso, tienden a decir un poco lo que decía Ana, que la comunidad científica está preparada para dialogar con otros actores de la sociedad, con otros actores del sistema productivo, para ver qué es lo que la sociedad requiere de nosotros. Y en ese sentido, se delinearon distintas convocatorias y en ese sentido es la convocatoria que ahora está vigente, que acaba de abrirse, que se llama efectivamente la Sociedad Argentina en la pospandemia y que está pensada desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica como un ver, como un mensurar dónde estamos parados en la sociedad argentina contemporánea ahora y cómo estamos preparados para el momento del después. En tercer lugar, creo que en este momento de la pandemia es muy oportuno volver a pensar la relativización de determinadas categorías espaciales, de espacialidad establecidas, y también categorías de temporalidad. Con respecto a las categorías espaciales, creo que tenemos que volver a reflexionar sobre la importancia del conocimiento como un conocimiento situado, como un conocimiento que nunca es abstracto, sino que está condicionado por un aquí y una ahora que lo determina en emergente. Y en ese sentido, retomo lo que decía también Federico en la introducción, las ciencias sociales en América Latina fueron pioneras en la construcción de pensamiento situado y en la construcción de un pensamiento que reflexiona sobre la desigualdad de nuestra región, sobre las lacras del postcolonialismo y sobre todos los conflictos a los que nos llevan los cánones del neoliberalismo. Según esta mirada tan extendida en el pensamiento crítico desarrollado en Latinoamérica, la ciencia y la educación
la educación en su conjunto y la educación universitaria en particular, son derechos de la ciudadanía. Y por eso creo que este supuesto, que ya es un supuesto de muchos años en el desarrollo de nuestro pensamiento crítico, en el desarrollo de las teorías postcoloniales, creo que es un momento ahora en que debemos volver a pensar en eso para guiar las acciones futuras. Para pensar un poco lo que decía Fernando, todo lo que estaba, pero que se visibilizó, se puso al descubierto en carne viva en esta situación tan urgente de la pandemia. Creo que en este sentido tenemos que, una vez más, reivindicar el lugar desde donde se produce la ciencia y que eso implica una reacción a los procesos de globalización. Pero esa reacción a los procesos de globalización de ninguna manera puede negar la globalización, sino que debe ser una producción de conocimiento que conjugue lo local con lo global. Bueno, también hay otro concepto que dio bastantes vueltas y que está dando bastantes vueltas, que es la glocalización, y bueno, podemos pensar qué significa eso de la glocalización y en qué medida conlleva a procesos específicos de apropiación, transformación y resignificación del conocimiento, que nosotros producimos desde América Latina y en este caso desde Argentina concretamente. En otro sentido también, pensando en el espacio, en las reconfiguraciones del espacio, también podemos pensar que la pandemia puso de manifiesto la debilidad de las fronteras nacionales. Este virus que no reconoce fronteras, que nos atraviesa, pero por otra parte puso de manifiesto la existencia de potentes fronteras económicas e ideológicas que son muy difícilmente atravesables. O sea, el tema de la espacialidad también es una reconfiguración que nos lleva a pensar en otra dimensión, que es la dimensión del norte y del sur en este sentido, y bueno, y qué lugar ocupamos en ese sur global. En ese sentido de volver a pensar categorías, también creo que tenemos que pensar el tema del tiempo. ¿Cuál fue el antes de la pandemia? Asistimos desde el comienzo a la difusión de teorías conspirativas sobre, bueno, de dónde surgió la pandemia, quién hizo que la pandemia se difundiera, el lugar de China como propulsor de la pandemia, bueno, todas esas teorías conspirativas a las que asistimos, y también asistimos a explicaciones que vinculan ese antes con toda la problemática socioambiental que creo que no fue lo suficientemente abordada o no ha sido aún lo suficientemente desarrollada, que es la relación entre crisis sanitaria y crisis socioambiental. Creo que eso lo decía Maristela Svampa en algunas de sus intervenciones, creo que debe ser retomado para pensar en el antes de la pandemia y en esa temporalidad pre-pandemia, pensar en todo lo que le debemos a la discusión sobre la problemática socioambiental. Y con respecto también a la temporalidad, creo que tenemos que seguir pensando en estos tiempos como tiempos de incertidumbre ontológica, en el que a cada momento todos debemos tomar decisiones que no son óptimas y tampoco son lo suficientemente certeras. Por supuesto, eso les pasa a los gobernantes, nos pasa a quienes gestionamos determinados espacios desde el ámbito científico o desde distintos ámbitos ministeriales, y les pasa también al hombre o a la mujer común, ¿no? O sea, como esta incertidumbre que también nos lleva a preguntarnos cuándo comienza el escenario de la pospandemia, cuándo es el momento en que termina la pandemia y empezamos a pensar en el escenario pospandemia. Y aquí, bueno, aquí solo
voy a avalar lo que decía ayer el gobernador Axel Kicillof, cuando hacía referencia de que podemos decidir que el momento en que empieza la pospandemia es hoy. ¿Por qué es hoy? Porque ¿por qué el escenario pospandemia es ya? Porque el desafío de intervenir en la definición de qué va a pasar en el futuro la tenemos que tomar hoy. Y eso es lo más importante, ver cómo pensamos intervenir en eso que va a pasar después, aunque no sabemos exactamente cuándo va a ser ese después. Y en este sentido, creo que la ciencia tiene la obligación de continuar con la visibilización, bueno, un poco lo que dijo Ana y lo que dijo Fernando, de indagar profundamente en la desigualdad, en las desigualdades como el eje de discusión. Las desigualdades que atraviesan al mundo y a nuestro país en particular. Indagar desde una dimensión central, desde lo sociológico a la manifestación de todas estas desigualdades que atraviesan, como sabemos, las grandes concentraciones de riquezas, las desigualdades en el ámbito de la salud, de la alimentación, el problema habitacional, las desigualdades de género, que creo que son temas en los que la ciencia, en conjunto con las políticas públicas y el entramado productivo, podemos y debemos empezar a trabajar ya ahora. Y solo para terminar, ¿cómo se relaciona esto concretamente con la provincia, con nuestra provincia, con la provincia de Buenos Aires? Bueno, creo que se relaciona fundamentalmente porque la provincia de Buenos Aires es en sí misma un epítome, es un ejemplo paradigmático de este concepto del sur global, del sur como el espacio relegado de la humanidad. ¿Por qué? Por la concentración de riqueza, por su densidad demográfica, por su intensificado desarrollo productivo, bueno, por todo lo que Fernando explicó muy bien antes que yo, antes de que comenzara con mi explicación. Creo que la provincia de Buenos Aires es un escenario apropiado para pensar todas estas profundizaciones en la relación entre ciencia, políticas públicas y sistema productivo. Y en ese sentido creo que hay un compromiso muy manifiesto del sistema científico en general, del CONICET en particular del CCT La Plata, desde todos sus institutos y sus diferentes manifestaciones disciplinarias, de trabajar en esta demanda que la sociedad tiene hacia nuestro sistema científico.